¿Me permites grabar? ¿Cuánto nos demoramos? Unos 40 minutos, mínimo. Si es que es menos, no hay problema. Ahí vemos ya. Sí, no te preocupes. Estoy con el tiempo justo. Sí. Y tratemos de hacerlo lo más rápido posible, ¿ok? O sea, yo tendré, ahorita, o sea, podría darte 10 minutos, o sea, en realidad. O si no, prefieras para hacerlo bien, podemos estar en otro ¿Podemos hacerlo momento. mañana? No me plan. Ya, mejor. Sí, me dices a qué horas mañana. Sí. Martes 25 de marzo, son las 11 de la mañana y vamos a hablar con Roberto Chávez. Roberto Chávez. Roberto, ¿nos permitas grabar esta conversación? Sí. Ok. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia dentro de la radio comunitaria. A ver, mi experiencia parte, desde la universidad. Yo estudié en la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces, uno de los primeros espacios de debate era sobre qué medios de comunicación y como comunicadoras y comunicadores hacia dónde queríamos ir dentro de los medios. O sea, si queríamos hacer comunicación institucional, si queríamos hacer comunicación, periodismo de investigación, si queríamos hacer en relación a esto, si queríamos trabajar en medios, en comunicación organizacional, en diferentes temas. Entonces creo que desde hace algún tiempo atrás me vine acercando al tema de las organizaciones sociales y el trabajo cercano con derechos humanos, con jóvenes. Y me di cuenta en lo particular que existe otras formas y otras alternativas de plantear la comunicación y estar dentro del tema de medios. Entonces nos hemos puesto en lo personal me puse a debatir y encontré dentro del colectivo El Churo como que la posibilidad de plantear otras alternativas de comunicación que eran completamente distintas a las que nos encontrábamos en los medios tradicionales. Entonces, no sé si quieres que esto sea una postura personal o no sé, sí, a nivel bien. de colectivo. Ya, entonces, nada, al momento de empezar a hacer comunicación, nos planteamos primero dentro del programa, dentro del No Lapsus, que es como que la primera experiencia para el desarrollo del Churo, y después de la Wambra Radio, como que un espacio de qué es lo que estamos haciendo. O sea, estamos haciendo una comunicación popular, alternativa. En ese tiempo no estaba el tema de comunitario, pero nos fuimos dando cuenta de que sí, que era parte de todo el debate que nosotros estábamos haciendo, que era una manera, si bien de masas, pero que se acercaba a un sector de la población que no tenía hasta el momento espacio en los medios. Entonces éramos más que todo esta interacción entre el oyente y el radioescucha. Entonces no se quedaba en eso, había espacios de debate, había espacios de conversación y había espacios de relación. Entonces nos dimos cuenta que lo nuestro no es una comunicación de emisor, medio, receptor, sino que también tenía esta multilateralidad que había en la educación comunitaria. Únicamente le vas a apostar únicamente le estás haciendo una apuesta militante, no es así. Entonces Wambra Radio también tiene esta posibilidad, y los medios de comunicación de otros lados comunitarios también, o sea, tienen esta postura militante, pero de voluntariado se podría decir, pero también se busca gestionar a través de, como te digo, a través de proyectos, a través de propuestas, de alternativas, la manera de mantener la posibilidad de que el medio y la gente que es parte del medio se sostenga. Sí, o sea, mi duda es por el mismo hecho de que, como te digo, ¿no? Lo que yo sé de radios comunitarios, lo que sé en sí de la parte étnica, es por libros. Bueno, creo que la parte étnica sí la he vivido un poquito más de cerca, pero la parte de radios comunitarias sí es meramente por libros. Y en la teoría nos dice que el hecho de que sea comunitario, una radio comunitaria, un medio de comunicación comunitario, quiere decir que es un medio donde se trabaja a base de voluntariado. No necesariamente. Entonces, esa era mi duda, ¿no? Esa era mi duda, y es por o lo sea, que... la gestión de recursos debe existir dentro de los medios comunitarios. Los medios, por ejemplo, ¿qué hacen muchas radios? Por ejemplo, hay una experiencia de radio comunitaria en México, en una comunidad que se llama
bueno, es en no es Teotihuacán, es en Tlahuitoltepec, por ejemplo, ¿qué hace la radio? La radio necesita informar, la radio necesita sostenerse, pero como la gente no tiene teléfonos allá, el único medio para que se escuche, para que se escuche es a través de información, perdón, es a través de mensajes. Entonces la gente escribe o va a dejar un papelito y esto te cuesta, digamos, unos 50 centavos a que lean esta información en la radio. Son alternativas, cada radio tiene su alternativa. La gestión de proyectos, por ejemplo, hay radios comunitarias de que, por ejemplo, están totalmente en contra de publicidad de multinacionales, por ejemplo. No le van a hacer la publicidad a Coca-Cola dentro de un medio comunitario, no le van a hacer la publicidad a McDonald's, no le van a hacer a estas, pero sí, por ejemplo, a negocios locales propios, o sea, propios locales, a negocios que están dentro de la comunidad y que son parte de esto y que quieren publicitarse. Entonces son publicidades pequeñas que te permiten mantener a la radio. ¿Ya? Por ejemplo, los medios comunitarios no creo que deberían estar fuera de la publicidad, por ejemplo, estatal, pero no debería ser la única. Y pese a que el Estado dé una publicidad a un medio... Hablé con, me parece que se llama Jorge, ¿verdad? Sí. Con Jorge. Jorge me comentaba de que muchas de las radios acá eran de las que hacen, igual, tú también me lo dijiste recién, que hacen como radios comunitarias, son privadas. El hecho de que sea privada no quiere decir que esto ya genera un lucro para la radio. A ver, lo que pasa es que hay que entender algo. Hasta hace algunos años no existía la figura de radios comunitarias dentro del Ecuador. Entonces, o era pública o era privada. Entonces, ¿cómo consigues una comunitaria si no existía esta figura dentro de un estatuto de ley? Correcto. Entonces, a ver, hay que entender algo. La radio comunitaria se sostiene sobre las necesidades de la comunidad. Entonces, si el medio de comunicación es parte del proyecto político de la comunidad, hay que darle un cierto espacio, una cierta capacidad de gestión y un cierto porcentaje de dinero que genere la comunidad para sostenerlo. Entonces, todo depende de cómo la comunidad decida mantener el medio. O sea, si lo que entra a la radio es redistribuido para la comunidad, está muy bien, pero si esto mantiene una especie de gente que lucra de la radio, es completamente distinto. Claro, bueno, yo me hacía más esta pregunta, era porque analizando un poco con el tema, por decirte, de las universidades, que fue un tema en debate recién o más que de las que cerraron y toda la cosa, se supone que la universidad ha sido una institución sin fines de lucro. Al igual que nos dice la teoría de las radios comunitarias, son unas radios sin fines de lucro. Claro. El rato que se la establece como radio privada, enseguida se te viene a la mente es la palabra lucro. Pero es que es como te digo, es por el carácter técnico, se podría decir, que le dan a la radio en ese momento. O sea, no te dieron esta posibilidad de plantear, oiga, yo quiero una radio comunitaria, sino que la manera de entrar de las comunidades a tener una radio era esta, porque no había otra alternativa. O sea, simplemente poner el nombre de la persona, nada claro, más. Es decir, como te digo, o sea, muchas de las radios comunitarias que hay en Ecuador lograron obtener su frecuencia a través de la iglesia. Entonces, la iglesia es la que mantiene la que mantiene la personería jurídica de dueña de la frecuencia, pero quien la administra es la comunidad. Entonces es completamente distinto a lo que habitualmente tú te hubieras planteado. O sea, el carácter técnico no quita de que una radio sea comunitaria o no. Así como el carácter técnico de una radio comunitaria no significa de que ésta va a cumplir los intereses totales de la comunidad, sino que puede plantear eso, o sea, también puede existir ese otro lado. Ok, tú, en tu enfoque personal, en tu perspectiva, me ha dado a entender que te sientes súper bien aquí en la radio, te sientes súper bien colaborando eso. ¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Cuál es su planificación para el futuro?
A ver, directamente creo que es la necesidad no es una necesidad solo personal, sino también colectiva, y no solo de quienes hacemos Wambra Radio, sino de una gran parte de la población, que las grandes ciudades tengan medios de comunicación comunitarios. Que, como te digo, existen un montón de comunidades dentro de las propias ciudades, inclusive como lo que vos planteabas, o sea, inclusive comunidades indígenas grandes, mayoritarias, afrodescendientes, montubias aquí, que son parte de una ciudad. Entonces no es que todos seamos homogéneos dentro de Quito, o sea, existe un montón de diversidades, y estas comunidades exigen medios de comunicación, porque no han tenido la posibilidad de ser parte no han tenido espacio en los medios públicos y menos en los privados. Entonces la alternativa como Wambra Radio, y desde manera personal, es que logremos conseguir una frecuencia de radio comunitaria para la ciudad de Quito, y que el resto de ciudades también repliquen esta experiencia de tener medios de comunicación comunitarios dentro de las ciudades grandes, porque también existen los debates. Entonces nos damos cuenta de que hay posturas políticas dentro de los medios públicos y posturas políticas dentro de los privados, y los medios comunitarios aportarían más a este debate, porque no estarían solo estas dos partes de la historia, lo público y lo privado. Lo comunitario también existe. Entonces no puedes desligar a la comunidad de las problemáticas reales que existe dentro de las sociedades y dentro de las ciudades y dentro de los estados. No puedes dejarle de lado, por más democratización de la comunicación. Es una exigencia y una real importancia que exista también más voces. Entre más voces se planteen dentro de la sociedad y más debate exista, y no con esto, con el ánimo, por ejemplo, que te pueden plantear de desestabilización, sino que exista un debate real, y los medios de comunicación comunitarios están para eso, para plantear debates reales de las condiciones, porque al fin y al cabo los medios tradicionales en su calidad de periodistas no es que ven en su totalidad, sino que ven un enfoque nomás. Los medios públicos te plantean otro enfoque, mucho más dentro de la línea del gobierno que esté de turno. Pero los medios comunitarios es eso, o sea, como te digo, o sea, los medios, las instituciones quedan, pero las personas van pasando nomás. Los periodos de gobierno y las posturas políticas van pasando nomás. Las comunidades son las que quedan. ¿Qué opinas tú sobre esta nueva ley que se estableció recién? Esta nueva ley que se logró aprobar después de tanto debate que existió, que se logró aprobar acá en Ecuador, que es la ley de comunicación. A ver, creo que hay puntos importantes. O sea, creo que la redistribución de frecuencias es una de las luchas que más se ha planteado, y que la plantearon los medios de comunicación comunitaria porque a los privados no les interesaba redistribuir. A los públicos les servía en medida de sus intereses políticos, de mantenerse visibles dentro de los medios de comunicación, pero los comunitarios realmente fueron los que impulsaron eso. Por ejemplo, el tema de la redistribución. Existen temas que, por ejemplo, o sea, más allá del tema de la ley, o sea, sí te generan un debate, sí te generan una necesidad de aclarar. Por ejemplo, creo que dentro de los medios comunitarios es muy complicado el tema de la profesionalización. No, por ejemplo, como nosotros como colectivo no planteamos el tema de la profesionalización obligatoria para hacer comunicación, principalmente en medios comunitarios. En públicos y en privados pueden hacer lo que quieran porque, o sea, son su planteamiento. Pero dentro de gente de medios comunitarios, o sea, pregunto yo, o sea, Radio Ilumán, o sea, dentro del espacio de territorio, ¿cuál es la universidad más cercana? ¿Cómo planteas ese debate de que la gente deba profesionalizarse si apenas tiene acceso a las condiciones básicas de vida y a la educación no? O sea, ¿de qué igualdad me estás hablando? O sea, por eso yo no creo, o sea, realmente no creo en esta profesionalización, porque no hay como que las condiciones equitativas para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones. Y claro, yo con mis 5 títulos de comunicación y mis masterados puedo estar en una radio comunitaria como podría estar en una radio privada o pública.
son condiciones completamente distintas las educativas en eso. Creo que, por ejemplo, eso, el tema ¿cómo es esto? De la música, nos parece y me parece adecuado, por ejemplo, el del uno por uno, porque la producción, no solo musical, sino la producción audiovisual ecuatoriana, creo que está construyendo en estos momentos las herramientas necesarias para plantear nuevas alternativas a lo que te plantea el mercado tradicional de producción audiovisual. Y creo que es importante, o sea, que la ley de comunicación te abra un pequeño espacio para que esta producción empiece a plantear otros temas. Creo que pese a que existe un amplio tema de debate de contenidos dentro de los medios de comunicación, no se está haciendo nada, la Cordicom no está haciendo nada, no les interesa cambiar la producción. No les interesa. La Cordicom, la Secretaría de Comunicación, perdón, la Superintendencia de Comunicación. No les interesa cambiar nada. O sea, no se ha visto, o sea, se sigue generando contenidos sexistas, se sigue generando contenidos machistas, se sigue generando contenidos adultocéntricos, se sigue manteniendo debates absurdos dentro de los medios de comunicación que no aportan nada, por ejemplo, el proceso educativo, que no aportan absolutamente en nada al proceso de desarrollo y de mantener la cultura. Entonces, o sea, no está cumpliendo su papel, por ejemplo. Y no es un tema de censura, sino que simplemente es un tema de decidir sobre cosas que se ha venido debatiendo un montón de tiempo. Entonces es eso, o sea, no está cumpliendo su trabajo dentro del tema por ejemplo, de contenidos. Para mí me parece pésimo, o sea, se siguen manteniendo las mismas posturas dentro de inclusive medios públicos, medios privados. Entonces no existe mayor debate sobre eso, pero creo que la ley de comunicación debería aportar en eso. Hay cosas terribles, por ejemplo, el tema, o sea, no existe una aclaración propia dentro de los asambleístas y dentro de la Cordicom de qué es, por ejemplo, el linchamiento mediático, sobre el tema de medios digitales, sobre el acceso a nuevas tecnologías, sobre el tema ¿cómo de esto? Sobre el tema de censura en redes sociales. O sea, no existe hasta ahora un real debate de lo que eso en realidad es. Entonces, si no te pones a debatir eso, y si únicamente se pone a debatir desde una postura media intelectualoide y técnica, no va a aterrizar en la sociedad nomás. No aterriza, porque creen que con esta postura tecnócrata se puede construir absolutamente todo, pero no es así, no es en su totalidad así. Entonces no funciona nomás. Antes de continuar un poquito, haciendo una pequeña pausa, hay palabras que tú has mencionado que me parecen muy interesantes. Yo te las voy a ir mencionando y creo que me va diciendo lo primero que se tiene en la mente cuando las vayas escuchando. Por ejemplo, comunicación digital. Acceso a nuevas tecnologías. Compañerismo. Participación colectiva. Pueblo. Todas. Comunidad. Participación. Gobierno. Mal gobierno. Étnico. Intercultural. Wambra Radio. Comunitaria. Ok. Es interesante saber esos conceptos, ¿no? Para mí es muy interesante, porque es muchos de los conceptos que a diario lo vemos, pero casi que nunca lo analizamos, ¿no? Claro. Y lo vemos de esa forma. Como te digo, me pareció muy interesante la conversación contigo. Es chévere conocer gente que se interese por la comunidad. Mi experiencia dentro de comunidades ha sido súper rica. Yo trabajé algún tiempo con la Fundación Chanfont. Yeah. Di algunos talleres a niños, trabajé con jóvenes y niños, y eso me pareció súper interesante, me pareció súper rico. Desde ahí siempre me ha llamado la atención trabajar con estas comunidades, estos lugares.
uno de los lugares que más de los que más me fascinó trabajarlos fue en Pasto Calle. Ya. Fue un lugar súper súper chévere trabajarlo ahí a pesar del frío que hace. Sí, es fríísimo. Es súper chévere. Entonces por eso también es mi idea de saber cómo es lo que ustedes sienten acá. ¿Qué sienten ustedes con la gente que les rodea aquí? Si es que con la gente que les rodea de las otras radios que están apegadas acá a Wambre Radio. ¿Cómo es ese sentimiento con ellos? ¿Cómo es lo que cómo es ese compañerismo que tienen con ellos? Verás, yo creo que, o sea, esta necesidad de medios comunitarios en Ecuador y en las principales ciudades ha llegado al punto, por ejemplo, en el año 2012 fue la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que se movilizaron desde el Pangui durante 15 días y llegaron a Caquita. Entonces, ¿qué sucedió? Wambre Radio acompañó toda la movilización. Todos los días hubo un programa especial en el cual se transmitía todo lo que sucedía en la movilización. Y por ejemplo, los días previos y el día que se llegó, que se movilizó la gente hasta Quito, o sea, hubo un fenómeno rarísimo que a nosotros nos llenó y que nos alegró mucho. O sea, hubo tan poca información de una movilización nacional, del movimiento indígena, del movimiento obrero, y por ejemplo se invisibilizó tanto en los medios privados y se censuró tanto en los se invisibilizó tanto en los medios públicos y se censuró tanto en los medios privados, que Wambre Radio era la única que transmitía lo que pasaba. Y por ejemplo llegó al punto de que radios que tienen una frecuencia de aire, que la escuchas en una grabadora o en tu celular que tiene FM, tomaban la frecuencia de Wambre Radio para poder saber medianamente lo que estaba pasando, porque si no nadie sabía nada. Entonces, ¿cómo haces eso? O sea, esa es una necesidad real de la sociedad, de tener medios que no estén acordes a la publicidad privada, que no estén acordes a la censura del Estado, pero y que se necesiten. Entonces son cosas completamente, o sea, que no te las imaginas. O sea, que una radio online que transmite, que no tiene una frecuencia de aire, que no le escucha a todo el mundo, sea la que te cuente esta historia que querían callar los otros. Entonces, ¿de qué democratización de la comunicación me estás hablando? O sea, es una especie de realidad maquilladita nomás, que existe democratización en la comunicación. Si ahí donde hay un montón de gente que está cuestionando políticamente lo que está sucediendo en el Ecuador, no lo quieren decir, no lo quieren hablar, o se censura o se calla. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han sentido que se les ha censurado? No, realmente creo que ha existido hasta cierto punto, por lo que ha pasado, por la coyuntura, ciertos temas en los que hemos tenido debate sobre cómo plantearlos, pero creo que censura propia y censura y censura externa no ha habido. O sea, por lo menos eso es como que nos da esa democracia de plantear lo que nosotros queremos, más que lo que nosotros queremos, lo que la gente plantea. Si ustedes logran tener una concepción de una frecuencia, porque se supone que eso se le va a hacer la nueva ley de comunicación, ¿no? Entrar a un concurso público donde se va a sortear frecuencia y toda la cosa. Si ustedes logran tener esa frecuencia, ¿creen que podrán hablar de la misma forma que se lo ha estado haciendo por medio de internet? Verás, lo que pasa es que en sí no es la forma. La radio principalmente te da esta alternativa de construir a partir de géneros, de formatos, cosas. O sea, el fondo es el que debe quedar. La forma, existe alternativas, o sea, existe el radioteatro, existe el clip radial, existen diferentes alternativas en las que tú puedes decir las cosas, las problemáticas, sin necesidad de agraviar, sin necesidad de cuestionar, sin necesidad de difamar. Yo creo que, o sea, los medios comunitarios van a ser en Ecuador en su totalidad la voz de un montón de gente que históricamente no pudo hablar. Y estoy muy convencido de que, o sea, los medios comunitarios en las grandes ciudades son esos.
son los que tienen que llevar esta tutela de los debates políticos, de los debates y de las necesidades de la comunidad. Entonces, si un medio de comunicación comunitario se censura o le censura, no están censurando al medio en sí, están censurando a la comunidad, están censurando al pueblo. No le censuran al medio. El medio es solo el nexo entre la comunidad y las problemáticas. Correcto. Pero, en cuestión, tú, en tu opinión personal, ¿crees que si es que entran a una frecuencia de radio, donde va a estar controlada por esta institución que se creó para ver todas estas cuestiones, ¿crees que sí se entraría en ese tipo de censura o no? Verás, lo que pasa es que ese debate no se ha llevado todavía. No existe como que un debate real de esto. Y inclusive, o sea, hay poquitas experiencias. O sea, hubo radios en la Amazonía, que por ejemplo en la marcha, que estas radios comunitarias de los pueblos y nacionalidades que te dije, que se les entregó, que estaban a favor por ejemplo, estaban a favor de la movilización, que avivaban la movilización, y fueron cerradas por ese tema. Entonces, ¿de qué libertad me estás hablando? Cuando yo como Estado no quiero que hables de ciertos temas que a mí me incomodan y que no me gusta que la gente escuche. Entonces, una radio comunitaria debe tener esa autonomía en lo público y en lo privado. La radio comunitaria se debe a la sociedad, al pueblo. En esta constitución, en esta nueva ley de comunicación, se habla de que las radios se va a dividir las frecuencias en tres, ¿no? Públicas, privadas y comunitarias. 34% comunitarias, 33 públicas y 33 privadas. El hecho de que el gobierno entregue estas frecuencias, ¿no crees que afecten a parte del discurso político de los medios de comunicación, de la comunidad en sí? O sea, lo que pasa es que ese debate le corresponde a la comunidad. O sea, la comunidad, vuelvo y repito, la comunidad es la que se queda. Los gobiernos son transitorios, pasan. Entonces, si la radio obtuvo esta comunidad, tendrá que marcar una postura política, tendrá que tener un proyecto político comunicacional que sostenga a la radio, pero que no para este gobierno, no para este periodo presidencial, sino que para su proceso de comunidad. No es que la comunidad va a desaparecer si se acaba el medio, simplemente no va a tener dónde expresarse. Entonces ese también es un debate. A ver, como te digo, si la comunidad no busca alternativas de gestión dentro del medio de comunicación, no va a conseguir mantenerse. Si va a depender de papá Estado, no lo va a hacer. Entonces siempre tiene que mantener como que abanico grande de alternativas de sostenibilidad. Entonces, claro, a ver, no es que el Estado te está dando una frecuencia, te está regalando porque, pobrecito, es su obligación. Está en la Constitución. No es una dádiva que te está dando para que los pobrecitos que no tenían radio hablen. No es eso, no es un regalito. O sea, es un derecho que te está entregando el Estado. No podemos hablar de eso. O sea, si hablamos de dádivas, todo sería dádiva y tendríamos que estar sujetos a lo que el Estado te da. O sea, es una dádiva desde la ¿cómo es esto? Exoneración perdón, ¿cómo es esto? Desde la subvención de la gasolina. Esa es una dádiva que te está dando el Estado. Desde eso. Entonces, toditos estaríamos sujetos a eso. Y por eso tendríamos que estar de acuerdo con todo lo que nos da el Estado. Mentira. El Estado debe hacer cumplir lo que dice la Constitución nomás. Y esta entrega de frecuencias es simplemente una garantía de que el Estado medianamente está cumpliendo algo. Es eso. Ok. ¿Algo más que deseas acotar? ¿Algo más de tu experiencia? A ver, verás, yo sigo planteando este debate de que los medios de comunicación comunitarios deben estar en las grandes ciudades. Y si desde la academia no se plantea
debates y desde las organizaciones sociales no se plantea debate y desde la gente de a pie, desde la comunidad no se plantea este debate de que se necesitan medios de comunicación comunitario, creo que se va a seguir manteniendo esta como que esta tibia exigencia de la palabra. Entonces no podemos estar en esto. O sea, yo creo que la gente, la comunidad debe tomarse los medios. Hay las herramientas, pero siguen habiendo un montón de trabas. Si no estás de acuerdo a una postura política, no te van a dar, y eso es lamentable porque debería existir esta pluralidad de voces, pero al mismo tiempo hay esta posibilidad de que mucha gente también empiece a encontrar en la comunicación una alternativa para que no sean únicamente 2 o 3 o 19 familias que eran dueñas de los medios de comunicación en el Ecuador los que sean los únicos que tengan la posibilidad de ser dueños de la palabra. Entonces debería ser eso más que todo el debate. Debería ser ellos quienes tengan esta alternativa de empoderarse de los medios. No necesariamente que el Estado o que los medios privados sean los únicos. Basta de eso. Sí, muchas gracias por tu colaboración. ¿Crees que podamos reunirnos en otra ocasión para hablar un poco más de estos debates, de estas cosas? Yo estaría avisándoles con anticipación. ¿Tienes el correo nuestro? Estoy siguiendo su página. Pero anota el correo. Okay. wambraradio@gmail.com con W. No, es W-A, Wambra. W-A-M-B-R-A. W-A-M-B-R-A. Wambra. Radio @gmail.com. Ese es el correo. Sí, es bastante interesante. Igual ayer Jorge me comentó de que ustedes tienen mucho contacto con muchas radios. Una radio de la que yo quise ir a visitar, me interesó también hartísimo la gestión que ellos manejan y cómo lo están manejando, fue Radio Ilumán. El problema es que, como te vuelvo a compartir, no tengo mucho conocimiento sobre esto de las radios comunitarias en Ecuador. Tanto es así que textos sobre radios comunitarias en Ecuador no existen. Claro. No existen. Entonces, yo hablé con los de Radio Ilumán, llamé por teléfono, hablé con ellos y les pregunté, les digo, ¿saben qué? Me dijeron que esto es una radio comunitaria y todo. Me dice, verá, somos una radio privada con fines comunitarios. Entonces yo me quedé así, wow, digo, chuta, es una radio privada. Y como te dije, ¿no? Lo primero que se dio a la mente fue lucro. Claro, es que es eso, o sea, como te digo, no hubo, es como que espacio para que tengas una frecuencia comunitaria. Entonces eso es mucho más complicado. Verás, hay una entrevista que hizo una compañera de Wambra Radio a Radio Ilumán. Está colgada en la web de la Wambra Radio. Está colgada, está la entrevista y está el texto íntegro. Entonces sí te podría servir porque le hicieron... Es una compa que estudió en la Católica igual y que ahorita está haciendo un maestrado en ¿cómo se llama esto? En Canadá, en Vancouver. Sí. Entonces ella hizo igual sobre el tema de radios comunitarias. Y ella en la Wambra Radio la encuentro. Ahorita está caída la web de la Wambra Radio, pero creo que para la tarde ya la tenemos lista. Sí, porque tal vez meter muy tarde no, está caída, se cayó, no sé qué pasaría, es un problema del servidor de quienes nos ayudan con eso. Revísale a la web ahí, revísale a la web ahí y seguro te van a dar o sea, vas a tener un montón de información de Radio Ilumán ahí. Es bastante chévere esa entrevista. Sí, muchas gracias. Todo.